Bien, colegas, buenas tardes. Vamos a ver en esta sesión, en esta segunda sesión, vamos a ver sobre la teoría administrativa científica. Les decía mañana de que la administración clásica de Henry Fayol es en Europa, pero después que inicia propiamente la teoría administrativa científica de Taylor. Los exponentes, el exponente mayor de esto es Frederick Taylor, también en su época conocido como Frederick Winslow. O sea, él tiene dos nombres, Winslow Taylor. Y no son el mismo. Sí, es el mismo, sino que lo conocen, en Europa lo llegan a conocer con estas dos denominaciones. Otro de los exponentes de la teoría de administración científica, en todas las diapositivas van a ver ustedes ADMON científica, administración científica. ¿Ya? Bien. Otro de los exponentes es Henry Gann, o Laurent Gann, de 1861 a 1931. Luego también tenemos a Frank Bunker, de 1868 a 1924. A Harrington, de 1853 a 1931. Henry Ford, de 1863 a 1947. Y la última, los esposos, y representados por Lillian Hilbert, los esposos Hilbert, de 1878 a 1961. Todos ellos ayudan, son exponentes de la composición, de la estructuración de la administración científica, de esa teoría administrativa que se hace ya ciencia. Bien. Sin embargo, todos estos se basan fundamentalmente en los principios... Perdón, disculpe. Hello. Ya, gracias. Chao. Bien, decíamos que Frederick Taylor es el iniciador de esta teoría. Él, en la obra que escribe como titulado Principios de la Administración Científica, es donde a él lo reconocen como el pionero de la administración científica, ¿no? Prácticamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Taylor define que la máxima prosperidad de una empresa o del patrón, de los dueños, debe ser manejada, debe ser también junto con la máxima prosperidad de los empleados. Para él, los empleados deben progresar tanto como los propietarios. No puede, si no, se convierte, dice, en una explotación. Y justamente él escribe todos estos textos ya en la época donde los sindicatos de las industrias empiezan a luchar por las 8 horas. Ya se dan cuenta que no pueden trabajar más porque es explotación. Y con esta corriente administrativa se profundiza la lucha por las 8 horas de trabajo. Bien, el objetivo de hacer ciencia de la administración prácticamente nace con el objetivo de eliminar los desperdicios y las pérdidas que sufren las empresas. Es decir, las empresas, las pérdidas que deben o que pueden tener deben ser mínimas, dice Taylor, ¿no? Y debe utilizarse al máximo. Es decir, inclusive ya plantea la reutilización, como ahora, por ejemplo, ya el reciclaje, ¿no? Entonces ya en esa época ya se piensa en la reutilización de los recursos que se van perdiendo para hacerlo al mínimo de pérdida, todo lo que pueda ser de sobrante. Para cumplir este objetivo, lo que él plantea es, en todo tipo de empresa, dice, deben inclusive de plantillar, ¿no? Para el uso de los materiales, de los insumos. Por ejemplo, en la industria de la fábrica de vestidos, de elementos propios de vestimentas, ¿no? Ya empieza a utilizar las plantillas por tallas, ¿no? Y al máximo utilizar los recursos. Y con esa finalidad se van inventando una serie de instrumentos, ¿no? Ya no se corta de uno en uno, sino se corta por cientos, ¿no? Con plantillas y ya no con tijeras, sino con sierras. Si ustedes visitan, por ejemplo, las manufactureras de vestidos, doblan la tela y así de doble, ponen una plantilla y van recortando, ¿no? Y salen por miles. Entonces, el objetivo es eliminar el desperdicio al máximo. Luego, elevar la productividad mediante la aplicación de métodos técnicas de ingeniería industrial. Es decir, todos los procedimientos deben ser estudiados. Deben ser estudiados a tal forma que los tiempos y movimientos del manejo de los instrumentos deben ser al menor tiempo y al máximo de utilidad. Para eso, lógicamente, tal como dice Henry Fayol, también hay que tecnificar al empleado.
y empieza también la división del trabajo, ¿no? Igual, aquí la administración científica. Por ejemplo, antes de la administración científica había un trato empírico, y eso es lo que hace Fayol, fundamentalmente, porque no tiene los elementos que tiene Taylor. Taylor tiene todo un equipo de estudiosos que le ayudan a construir la teoría administrativa. En cambio Fayol, no. Entonces, antes de la administración científica, por ejemplo, está la administración clásica, y vemos que el trato es empírico, de acuerdo a lo que yo pienso, pero no se va escribiendo algo concreto, no se va sistematizando. En cambio, en la ciencia ya se estudia, ese trato de la administración se estudia como ciencia. Ya se empieza a buscarle su campo de acción de la ciencia administrativa. Antes de la administración científica había mucha improvisación. En cambio, ya estructurada la ciencia, hay que usar propiamente una planeación, ¿no? Y ese planeamiento, que nosotros vemos como un principio, como una función administrativa, ¿no?, se va a ir convirtiendo poco a poco en las planeaciones estratégicas. Ahora hablamos ya de planeamiento estratégico. Ya no hablamos solamente del plan de trabajo, sino hablamos de planeamiento estratégico, del plan estratégico. Antes de la administración científica, de acuerdo a la experiencia, ¿no?, en forma empírica se actuaba, se trabajaba, y no había una estructuración propiamente. En cambio, cuando se hace ciencia con Taylor, ya se empieza a buscar métodos. No solamente métodos de trabajo, sino métodos de planeación, métodos de planeamiento, métodos de control, métodos de desarrollo, métodos de financiamiento. Es decir, en todo entra ya la metodología de trabajo. En todas las áreas entra la metodología de trabajo. Bien, antes de la administración científica, solamente día a día se trabajaba de acuerdo a las vivencias. Y de acuerdo a cómo yo veía, me salía mejor de esa manera empezaba a actuar. Al día siguiente iba perfeccionando mi manera de trabajo, ¿no?, y empezaba a trabajar de otra forma más especializada. Pero no había un seguimiento, una sistematización de ese trabajo que iba desarrollando. Simplemente lo desarrollaba, simplemente mejoraba, pero no había toda una estructuración teórica. En cambio, con la administración científica, ya todo eso se va sistematizando, ¿no?, y se va explicando, se va dando incluso nombres a los métodos, a las técnicas que se van desarrollando en cada uno de los quehaceres de la empresa. Por haber hecho toda esta parte, de esa manera, de ese planteamiento, de esa teorización, Taylor tiene el mérito, puede ser el pionero de la ciencia de la administración. Bien. Ahora, cuando Taylor plantea como problemática la eliminación del bajo rendimiento y de las causas que determinan el trabajo lento, ¿no?, esa es una problemática que se descubre en las empresas, una problemática que se quiere desaparecer, se quiere eliminar. O sea, la eliminación del bajo rendimiento, o sea, la eliminación del bajo rendimiento va a dar como fruto el máximo rendimiento. Ahora, las causas que determinan ese trabajo lento, ¿no?, van a ser aquellas que tienen que ser mejoradas. Entonces, cuando Taylor hace el estudio de las empresas y del trabajo, ocurre que él descubre, por ejemplo, como una problemática, y lo vamos a ver en el video, lo vamos a analizar mejor, él descubre, por ejemplo, que los trabajadores, ¿no?, tratan de, como dice, por conservar su trabajo, tratan de poner un ritmo de trabajo y no dar más de ese ritmo, porque si ellos dan más de ese ritmo, van a ser un mal ejemplo para que los demás, ¿no?, también quieran trabajar a ese ritmo, y va a haber otro que quiera trabajar un poco más, y ese va a ser el mal ejemplo porque a mí me están dejando de lado. O sea, el mismo trabajador no tenía la idea de producir más, sino de conservar una misma cantidad de producción, ¿no? Es decir, como se dice en el argot del trabajo de las empresas, amarrar al macho para no avanzar mucho, porque hasta aquí nomás debo avanzar, no debo avanzar más. Es decir, se hacían durar el trabajo, como decimos. Y eso era perjudicial para la empresa. Taylor hace ese estudio, y entonces, ¿qué hace? Encuentra 3 causas de esa baja productividad. Primero, que es mentira que el aumento del rendimiento deja sin trabajo a otros trabajadores. Es decir, Taylor, con sus estudios, demuestra el hecho que si un trabajador produce más, no despiden a más, sino muy por el contrario, tratan de cubrir el mercado. Y por lo tanto, ese beneficio llega a la empresa, y en vez de despedir trabajadores, más bien tienen que usar más trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo se va tecnificando. Ya no es uno solo el que hace todo el trabajo, sino ya son 4 o 5 en cada acción. Luego, dice, defectuó sus sistemas de administración. Sí, pues él descubre de que los administradores de ese entonces se limitaban simplemente a vigilar. O sea, eran vigilantes de que el trabajo se efectúe, y tenían una meta que no les importaba incluso sobrepasar esa meta. No tenían esa intención de sobrepasar la meta. Y los propietarios, con lo que producían, y les daba lo suficiente para cubrir sus necesidades y algo más, ya estaban tranquilos. O sea, no había la intención de, digamos, de
de producir en mayor cantidad a menor costo. Y eso es un defecto del sistema de administración de ese entonces. Entonces, Taylor, ¿qué propone? Taylor dice que debe haber mayor producción, ¿no? Y miren, una cosa que parece que contradice a otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los carros de aquellas épocas, ¿qué marcas eran de mejor, digamos, calidad, más fuertes, ¿no? Los Chevrolet, los Ford. Tenían una construcción de un latón doble, grueso, ¿no? Ahora, en cambio, vayamos a ver las calaminas de los techos. Las calaminas de los techos, uno gordo como yo tranquilamente caminabas por el techo y no pasaba nada. Pero ahora, a ver, con las calaminas que tenemos ahora, camina por el techo, se hunde, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Sucede que está bajando los costos, hay mayor productividad, se está mejorando el sistema, pero ahora últimamente ya están saliendo calaminas más delgadas, pero también fuertes. Y lo que es más, ya no se está utilizando el metal básico del latón, se está utilizando fibras. Mira dónde estamos llegando. Bien. Ahora también, otra de las causas, dice Taylor, son las ineficientes métodos de producción. O sea, en todo el trabajo de producción hay procesos que no se deben de hacer, hay procesos que se pueden obviar porque no son necesarios para la producción. Me explico. Cuando Taylor, por ejemplo, hace el estudio de las industrias de panificación, se da cuenta, por ejemplo, de que la distribución de las máquinas, por decir, el propietario que no tenía idea del estudio de movimientos, de mejoramiento de la producción o de la mayor producción a menor costo, ¿qué hacía? Se le ocurría la batidora de masa. Aquí hay cambio, acá lo ponemos. Ahora la cortadora o la sobadora, acá ya no tengo campo, pero aquí hay campo, ya acá lo ponemos la sobadora. La cortadora, ya acá al costado de la batidora. Ya. Imagínense, esta es la batidora, esta es la cortadora y esta es la sobadora. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué ha hecho Frederick Taylor? Observaba que el panadero, el maestro panadero, batía aquí la masa. Después de batir, sacaba la masa, llevaba a este lado, caminaba un tiempo, sobaba la masa. Después de sobar la masa, venía a la mesa, cortaba, y después de cortar por kilos y pesando, llevaba a la cortadora para que todas las masas, todos los pancitos sean del mismo tamaño, del mismo peso. Entonces, Taylor, ¿qué dice? Eso no puede manejarse así. Lo correcto sería que aquí esté la batidora, aquí se coloca la soldadora, aquí colocamos la balanza y la cortadora. En vez de estar caminando hacia allá, ¿qué hago? Bato, saco, sobo, peso, corto y a la mesa de trabajo. Gano tiempo. A eso le llama Taylor el estudio de tiempos y movimientos. Miren, en una industria de panificación, Taylor incluso hace el estudio de cuántas veces el panadero enrolla la masa para hacer unas bolitas. Los panaderos primero hacen unas bolitas. Y esas bolitas lo dejan ahí para que se vaya amasando, para que se vaya madurando. Entonces Taylor agarra y cuenta cuántas vueltas está dando el panadero. Y dice, oiga, usted da 10 vueltas. A ver, pruebe con hacer 5 vueltas. ¿Sale igual? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué no hacen 3 vueltas nada más? A ver, haga la prueba. Ya, a partir de ahora me hacen en 3 vueltas. ¿Se encuentra? O sea, todo eso va pues en el estudio de tiempos. ¿Para qué? Para eliminar estos ineficientes métodos de producción. Es decir, Taylor y todos los exponentes que hemos visto hacen el estudio en diferentes empresas. Se dedican a ese tipo de estudio. Por eso se convierte, o por eso se llama esta teoría, la teoría científica de la administración, o la teoría de la administración científica. Imagínense nosotros como profesores que podamos ir a empezar a plantear ese tipo. Sin ser profesor, por ejemplo, Piaget hace este tipo de experiencias. Piaget, por ejemplo, nos recomienda, sin ser profesor, nos recomienda a los profesores. Piaget nos dice, profesores, los niños hasta la edad de los 7 años tienen un aprendizaje concreto. Y usted no puede estar utilizando solamente la pizarra. Tiene que partir de el uso de materiales. Enséñale al alumno con materiales. Porque para mí, dice Piaget, solamente hay 3 tipos de conocimientos. El conocimiento físico, que está en el objeto, está en la materia, está en las cosas mismas, y que no necesitan explicación para enseñarlas. Está en el objeto. Ajá. Al niño le muestra este objeto, y por la experiencia que ha tenido de ver o usarlo, no necesita que yo le enseñe que esto se llama cinta de pelo, se llama masking, o cinta de papel. No. El niño se da cuenta. Al usarlo, ¿qué es eso? Son papelitos. Ya está construyendo su propio concepto de esta cosa. No necesita explicación. Luego dice Piaget,
el conocimiento, también tenemos como un segundo campo de conocimiento el conocimiento social, y que se aprende a través de la interacción. En las mañanas me levanto, buenos días, días pa, días ma, tas pa, tas mamá. Ni se dice tas ni siquiera, buenas tardes, sino tas, listo. Pero ya están aprendiendo por la interrelación. Tampoco necesita mucho esfuerzo del maestro para enseñar. Y dentro de ellas están las historias, la geografía. Yo no puedo estar enseñándose encerrado en el aula, por ejemplo, los tipos de nubes. Y ustedes como maestros dirán, yo acá por ejemplo me traigo una lámina, dibujado o tomado fotografía de todos los tipos de nubes. Y quiero enseñarle al niño clases, tipos de nubes. ¿Por qué cuando yo tengo oportunidad de ver en la realidad, en este cielo, veo por ejemplo por allá esas nubes? ¿Por qué en esas nubes, en esa misma realidad, no le digo al niño, esos que están allá parecen esponjitas, son los nimbos? Esos que parecen largos ahí, parecen líneas, son los cirros. ¿Por qué no uso la naturaleza? ¿Ven? Entonces, Piaget nos enseña eso. Y finalmente, dice Piaget, viene el tercer conocimiento más difícil, que es el conocimiento abstracto. Las matemáticas, por ejemplo, son conocimientos abstractos. Profesor, te dice Piaget, a manera de eliminar lo que habíamos dicho, de esos métodos, ineficientes métodos de producción en la educación. A manera de eliminar estos ineficientes métodos de producción en la educación, Piaget nos dice, profesores, ustedes deben partir del conocimiento físico para llegar al conocimiento abstracto. ¿Y yo qué recomiendo como profesor de matemáticas? A un niño de 3 años, le pongo y le enseño a contar, solamente a contar. 1, 2, 3, 4, que cuente. Y luego le digo, a ver, cuenten cuántas sillas hay. A ver, venga, María, venga. 1, 2. Acá, 1. Y si yo tengo esas 2, y lo junto con ese 1, ahora ¿cuántas tengo? 1, 2, 3. Ya está aprendiendo. ¿Qué hemos hecho? Hemos juntado. Ya en matemática hemos sumado. Entonces, 2 más 1, ¿cuántos tenemos? 3. Y Piaget nos dice, ese conocimiento físico nos va a llevar a facilitar el conocimiento abstracto. Y para llegar al abstracto, ¿qué hago? A estos dos, porque nos han enseñado nuestros profes, le ponemos un cartelito que diga 2. A este le pongo un cartelito 1. Al medio le pongo un cartelito que signo más, igual, y acá le pongo el 3. Después le quito las sillas y solamente le pongo 2 más 1 igual 3. Ya llegué al conocimiento abstracto. Entonces, también en el campo educativo entonces hay que buscar eliminar estos ineficientes métodos de producción. Y yo diría a los maestros, eliminen los deficientes métodos de aprendizaje o de enseñanza, porque es tu trabajo. Bien. Ahora, Taylor nos dice, ¿cómo voy a eliminar esa problemática que tengo? Que hace un momento les decía, ¿no? Mediante el estudio de tiempos y movimientos. Para los que han llegado último, Taylor hacía lo siguiente, ¿no? Ya les había dicho hace un momento. Yo soy panadero y digo, compro una batidora, ¿no? ¿Y dónde pongo? ¿Dónde pongo ya? Acá pongo la batidora. Después tengo un poco más de plata y me compro una sobadora. Y la sobadora no hay campo, acá tengo campo y lo pongo acá. Y luego una cortadora de masa para balance y cortadora. Ya pues se me ocurrió acá porque acá también hay campo. ¿Qué cosa he hecho? He improvisado mi empresa. El panadero pone aquí los ingredientes, hace la masa. La máquina bate. Una vez que está batida, tengo que agarrar la masa, yo panadero, llevar a la sobadora para que lo sobe. Aquí sobo la masa. Ahora de aquí llevo la mesa, tengo que pesar en la balanza y de aquí llevar a la cortadora para que todos los pancitos salgan del mismo tamaño y del mismo peso. ¿Cuánto he demorado en mover? 10 kilos de masa de aquí, acá, cortar y llegar acá. He demorado un montón. Taylor hace este estudio de movimiento, de tiempos y movimientos, dice, no, colocamos aquí la batidora. Esto está muy lejos. Sobadora. Lo pongo acá. Y acá la mesa, perdón, acá la balanza y la cortadora. Señala lo que tiene que batir, saca, soba, corta, pesa, corta y a la mesa de trabajo. A eso se llama estudio de tiempos y movimientos. Ese trabajo hizo Taylor, y no solamente con la industria panadera, sino con todo tipo de industria. De repente, en las fábricas de carro, sabe Dios cuál sería la distribución. Y en América ya empiezan a utilizar las fajas de producción, donde el producto es el que camina y el técnico solamente sin moverse demasiado, agarra una pieza, arma, deja que el producto siga yendo, el otro agarra esa misma pieza, coloca otra pieza, el otro otra pieza, y está saliendo ya un producto terminado. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por el estudio de tiempos y movimientos, por la tecnificación. Bien. Y entonces, Taylor nos dice que este estudio de tiempos y movimientos va a permitir, ¿no?, que a través de
la observación directa de los movimientos en las labores, yo pueda establecer o menorar los tiempos para que haya mayor producción. Va a pedir la medición de tiempo, medición de acciones, medición de tiempo, el registro sistemático de los datos, es decir, yo voy registrando lo que se hace, voy sistematizando. Hace un momento les decía a los demás colegas, que el panadero, para hacer las bolitas, tiene que hacer unos bolitos para hacer el pan. Hace esta operación, no sé si alguna vez han visto al panadero, hace esta operación para hacer las bolitas. Hasta eso ha entrado en el estudio con un taller. ¿Por qué? Porque el panadero agarra 15, 20 vueltas. 15, 20 vueltas. Señor, ¿usted no lo puede hacer en 5 vueltas? A ver, hágalo. ¿Está igual? ¿O no? Sí, está igual, entonces solamente 5. Por favor, a partir de ahora cuente 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se acabó. Imagínense el tiempo que se ahorra. Imagínense los costos que van bajando en la producción. Y todavía Frederick Taylor dice, ¿no? La empresa debe progresar tanto como el trabajador. O sea, no abandona al trabajador, no produce, no incentiva una explotación. Sino le plantea, mira, si ustedes hacen esto, van a, lo que antes trabajaban 5 quintales de pan en 8 horas, ahora los 5 quintales de pan lo van a trabajar en 4 horas, la mitad de tiempo. Si por 5 quintales de pan, ustedes ganaban 30 soles cada uno, ahora van a trabajar 10 quintales de pan y van a ganar 60 soles. El propietario producía más, había más ingreso. El trabajador se preocupaba de mejorar su producción y de trabajar la misma cantidad de horas, pero mucho más rápido, se tecnificaba más y ganaba también el doble. Por lo tanto, contento el trabajador, contento el propietario. Esa era la medida que Taylor impone en todo tipo de trabajo. Dice, el progreso del trabajador debe ser igual o debe ser proporcional al progreso del propietario. Y miren que hay empresas que gracias a esa idea de Taylor, ¿no? Hay empresas que hasta ahora tienen una distribución de utilidades. Es decir, todavía, además de tener su sueldo, por la producción de más que han hecho durante un tiempo, generalmente dentro de un año, hacen el balance general y dicen, la empresa ha ganado este año 30% más. O sea, podemos hablar de soles, ha ganado 50.000 soles más. Ya, para el propietario, 25.000. Y los otros 25.000 que se distribuyan entre todos los trabajadores. Hay distribución de utilidades. Porque las utilidades están llegando tanto para el propietario como para el trabajador. Y de esos, aunque ustedes no me crean, averigüen. Chalchamina, la fábrica de cemento andino. Todos los que trabajan en cemento andino, que les cuenten. Yo tengo ahí un familiar, que es ingeniero químico. Anualmente, en el mes de marzo, está recibiendo 30.000, de 25.000 a 30.000 soles él, por reparto de utilidades. Y los trabajadores, que son los de la chamba, están recibiendo entre 8 a 10.000 anual, reparto de utilidades. Entonces, si yo sé que voy a ganar un poco más, ¿me puedo esforzar más? Sí. ¿Y lo hago con gusto? Sí. ¿No es cierto? Bien, yo pensaría que eso se aplique en educación, ¿no? Cuanto más sepan los niños, que te paguen más. Sería trauma, ¿no? Bien. Entonces, la medición del tiempo, el registro sistemático, justamente por el registro sistemático de datos, es que se va haciendo ciencia la administración. Ya, o sea, ya no es una administración que ya se me ocurrió, hazlo, como dice Fayón. Taylor no. Taylor empieza a sistematizar todo eso. Y van a encontrar ustedes en los textos básicos de Taylor que el estudio de tiempos él no lo hace solamente en la empresa de las industrias que él trabaja, sino esto se difunde a todo tipo de empresa, todo tipo de empresa. Hasta en los negocios, hasta en una tiendita, hay esta distribución de elementos que ahora se llama marketing, donde tú sin querer queriendo vas y observas que dices tal cosa, que tiene el precio, algo por probar llevo. O sea, no necesitas comprar, sin embargo lo compras, ¿no? ¿Sí? Ahora a Plaza Vea. ¿Cuánta gente que entra a Plaza Vea? Arroz, o sea, lo que consume más, arroz, azúcar. Sacan su cuenta más barato que en la tienda de la esquina. Ah, entonces me llevo 10 kilos. Pero bueno, oye, estas cosas. No saben cuánto está en la tienda, pero esa conserva en Plaza Vea está 2 o 3 horas más que en la tienda de la esquina. Pero como el arroz está barato, me llevo también una conservita. Y ahí está ya el contrapeso del gasto que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, esas situaciones, hasta eso está estudiado ahora. ¿Por qué? Por esto de la administración científica. ¿Sí? Bien. Y finalmente, lógicamente, que hay que hacer el análisis de todos los datos que nosotros hacemos. Prácticamente es un trabajo de investigación, sí es un trabajo de investigación, lo que ha impulsado Taylor, ¿no? Y miren, como en una empresa se hace todo este trabajo y haces todos estos estudios y puedes mejorar tu producción. Ya les decía, en las empresas textiles, por ejemplo, antes desperdiciaban tela cualquier cantidad, ahora ya no desperdician mucha tela. ¿Por qué? Porque empiezan a plantillar. Y la plantilla, usted sabe, tengo una plantilla, puedo colocar acá, queda, ya. Y a veces nosotros sin querer queriendo también hacemos eso, ¿no?
compramos, nosotros los profesores compramos una plancha de Corospo, y con tal de que no perder mucho porque está carito el Corospo, ¿qué hago? Hago plantillas y empiezo a acomodar las plantillas para que este material ahí, esta forma que está entrando aquí, lo pongo acá, el otro que viene más acá y el otro que viene acá, ya estoy tratando de que haya menos desperdicio. Sin queriendo, estoy haciendo ciencia. Para Taylor, dice que todos estos procesos llevan a una estandarización de procesos productivos, es decir, a buscar una forma estándar de trabajo en la empresa. Y por lo tanto también habrá una organización racional del trabajo. Es decir, si antes yo solo tenía que hacer todas estas 4 operaciones, ahora hago una sola, pero lo hago bien. Me olvido de las otras porque el otro va a hacer esta operación y se tecnifica en esa operación. ¿Quiénes han explotado más al máximo esta racionalización del trabajo? La organización de racionalización del trabajo lo ha explotado al máximo los japoneses. Y en la mañana les decía, los japoneses no quieren salir de vacaciones. Porque si ellos fallan a la empresa o dejan de asistir a la empresa 15 días de vacaciones, que ellos serán, a los 15 días que vuelven ya no es la misma operación que estaba haciendo antes, ya cambió la operación. Y mientras me adapto a esa operación, de repente estoy malogrando la productividad de esa empresa, ¿no? Y está yendo en mi contra. O simplemente ya no rindo como antes y el empresario puede prescindir de mi trabajo. Entonces, por esa razón, los chinos, los japoneses no quieren vacaciones. Acá en Perú, en cambio, cuanto más vacaciones nos dan, estamos mejor, ¿no? Más felices y contentos. ¿Para qué? Para asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los trabajadores. Todo esto va enlazado. ¿Quién no quiere trabajar? ¿Qué ingeniero químico no quiere trabajar, por ejemplo, en la fábrica de cementos de Chanchamina? Cualquier cantidad de ingenieros quieren trabajar ahí. Peones, técnicos, de igual forma. ¿Por qué? Porque es una empresa que te considera como profesional, te paga bien como profesional, te exige también al máximo tu producción. Y al final, está progresando esa empresa y tú también junto con ello estás progresando. Y ese es uno de los objetivos que promueve Taylor como objetivo de la administración científica. ¿Y cómo progresa? El propietario, dividendos para la empresa y el propietario. El trabajador, salarios más elevados, ¿no? O sea, hay un poco más de ingresos económicos para el trabajador. El propietario puede desarrollar todas las ramas del negocio, porque desarrollando a todas las ramas por igual o de acuerdo a la necesidad, una más que otra, de todas maneras al desarrollar, ¿qué hace? Le da formas de trabajo, ¿no? Para que el trabajador tenga su máxima eficiencia. Los tecnifican al máximo. ¿Todo esto para qué? ¿O cómo? Buscando construir confianza como un medio para resolver los conflictos. Es decir, en una empresa donde el trabajador está contento, no tiene quejas, tiene los costos necesarios para su mantenimiento, no hay descontentos, no hay huelgas. Yo hará por lo menos unos 5 a 10 años que no escucho que Chanchamina, la fábrica de cementos, está en huelga. No escucho. Ya hace buenos años que no escucho que los trabajadores están en huelga. ¿Por qué? Porque tienen todos los servicios. Es una empresa que le da todos los servicios, servicios médicos, servicios de seguro, todo, y cumple con el trabajador. Y les pagan bien. Y el trabajador no necesita, pues, no se siente descontento para reclamar. ¿Quién que está contento va a reclamar? Nadie, ¿no es cierto? Bien, y eso es lo que busca y eso es lo que logra Taylor con esta forma de trabajo. Es decir, la jornada laboral técnicamente está definida y con un pago justo. El cálculo técnico para establecer la remuneración justa va a depender de esta relación entre propietario y trabajador, entre dueños y operarios. Bien, la racionalización del trabajo tiene una serie de componentes. La primera, sí se ve, ¿no? Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. De ahí se parte. Ese es el punto de partida que recomienda Taylor en una empresa. Profesor, maestros, técnicos, ingenieros, quieren hacer una empresa. Partan ustedes del análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Antes de instalar una máquina, 2 máquinas, 2 instrumentos, póngase a pensar dónde deben estar ubicados eso para que tenga menor tiempo en el manejo, en el uso, ¿no? Para una producción mayor. No cometa ese error del panadero que les puse. ¿Sí? Cuidado. Bien, no vaya a estar que sus martillos estén por allá, los alicates por acá. Ustedes habrán visto que hasta en los talleres más pequeños ya se han acostumbrado a poner un tablero grande, incluso con sus dibujos, ahí están las herramientas, ¿no? Y ahí las colocan, ¿no? Y podemos ver que los desarmadores están desde el más grande hasta el más pequeño, todos en orden, ¿no? ¿Y eso por qué? Por esto de los estudios de tiempos y movimientos. En cambio, eso... Miren, yo cuando voy, por ejemplo, tengo mi carro, voy a una mecánica donde ese mecánico tiene todo bien organizado, incluso está con medidas y todo. Y el mecánico dice, por favor, pásame la llave de boca de 3 octavos. 3 octavos. Yo mismo le puedo alcanzar. Pero si me dicen una llave, y ahí dice llave de boca. Pero si me dicen, pásame una llave de boca y todo en su cajón,
¿Cuáles llaves de boca? Repaso, no, ese no es. Y otra vez, no, eso no es. Estar buscando, imagínense, ¿cuánto tiempo pierdo y todo? Entonces, si usted ve una empresa o un tallercito con toda esa organización, ya se puede ir dando cuenta que el dueño ha entendido que tiene que hacer, o que ha hecho ya este proceso de análisis de trabajo con estudio de tiempos y movimientos. El segundo dice estudio de la fatiga humana. Claro. Imagínense que yo para explicarles todas esas cosas de ir allá, he tenido que volver hasta mi posición para enseñar, ya me he fatigado. Ahora quiero que está en ese plan de buscar, llevarlo otra vez, equivocarse, otra vez buscar, ¿no? Hay cansancio. Por lo que no friegues, tú mismo busca, ¿sí o no? Hay descontento. Pero cuando está bien organizado no ocurre eso. Tercero, la división del trabajo. Sí, pues. Eso que decíamos hace un momento, si antes yo hacía todo, ahora hago una sola cosa, es que ese trabajo, que era así completo, ahora está por especialización. Ahí nace la especialización, ¿no? Y tenemos luego el concepto de la homo economicus, es decir, este principio de la organización racional dice el hombre tiene que ser más económico en su manejo de su aptitud física, a eso se refiere, ¿no? Haciendo el trabajo que le haga, que le ocurra menor desgaste, pero que la producción sea mayor. Bien, lógico, si vos estar camino y camino y para hacer una misma cosa, pero que yo puedo estar tranquilamente aquí, simplemente con un movimiento, coger, hacer el trabajo, tengo menor desgaste físico, ¿no? Bien, entonces, ese concepto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros nos atrevemos a hacer un trabajo de empresa. Luego la supervisión funcional, es decir, la supervisión funcional, dice Taylor, no es aquella que va para reprimir al trabajador, no es aquella que se utiliza para sancionar al trabajador, no, sino es aquella que de alguna forma sea el trabajador el que se sienta servido por el jefe. Es aquella acción donde yo voy y en vez de decirle, no has hecho esto, ahora vamos a suspensión, que en vez de hacerles, mira, no, tú no avanzas por esto. ¿Qué te parece si lo haces de esta manera? ¿No? Yo sé que lo vas a lograr. Te doy media hora más. Yo sé que vas a poder. ¿Sí? Sí, lo hago. Allá, abrazo. O sea, una supervisión funcional. Un trabajo funcional. Nosotros los maestros anteriormente le teníamos miedo a la supervisión. ¿Por qué? Porque el que venía a supervisarnos nos encontraba algo malo, inmediatamente nos informaba y corríamos el riesgo de perder el trabajo. Ahora no. Ahora ya se llama monitoreo, te han cambiado el nombrecito, y ahora hay acompañamiento, ya hay orientación, hay apoyo. ¿Y qué profesor pues no le va a gustar aprender más cuando tu jefe, el director o el supervisor de la OGEL viene y en vez de machacarte que no has hecho bien, que esto, que aquello, más bien mira, debes trabajar de esta manera, mira en tal página de las rutas tenemos este trabajo, léelo, aplícalo. ¿Qué te parece si en la próxima me prestas tus alumnos y yo desarrollo esta actividad para que tú captes la idea? O sea, miren cómo cambian las cosas. Eso es una supervisión funcional. 5. Incentivos salariales y premios por producción. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? El reparto de utilidades, pues, ¿no? Bueno, aquí están los números en desorden. Estandarización y métodos y de máquinas. Es decir, la estandarización de métodos es cuando nosotros utilizamos instrumentos. En educación, por ejemplo, para la enseñanza utilizamos todas las escuelas, absolutamente todas, desde ciudades hasta anexos más alejados, han recibido, por ejemplo, las multibases. Si ustedes han visto cuando eran estudiantes, unos cubitos chiquititos de 1 centímetro por 1 centímetro de madera o de plástico, ¿no? Y luego unas barritas de 10 cuadraditos, y luego es un cuadrado de 10 por 10, y luego cubitos. Esa multibase es para enseñar sistema de numeración. Ahí debe estar estandarizado la enseñanza en todo el Perú de cómo yo debo enseñar con ese material multibase. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Según Taylor, esta estandarización de manejo de esos materiales es justamente que se prolonga a las máquinas, ¿no? Una empresa con una o más máquinas del mismo tipo, lógicamente que va a tener un manejo similar. Luego vienen las condiciones ambientales de trabajo. Es decir, que la empresa también tiene que ver, y en el campo educativo tenemos que ver estas condiciones ambientales de trabajo. Imagínense, ahora está haciendo un calor, debemos abrir las ventanas para que haya ventilación, porque estamos cayendo en el cansancio y un poco por la misma situación de elaboración de los materiales que hemos adquirido como almuerzo. El cuerpo está ocupado en eso y estamos sintiéndonos agotados, ¿verdad? Por el mismo ambiente. Pero si abrimos las ventanas y todo empieza a correr un airecito, uy, qué bacán, ¿no? Yo tenía que sacarme la corbata porque ya me estaba ahogando, ¿no? Y dentro de un momento ya me saco ya la chompa, porque ya estoy empezando a sentir calor, ¿sí? Bien, en fin, el calor es difícil, el frío es soportable, dice.
El calor no. Porque imagínense usted, me voy sacando, ya me quedé totalmente desnudo y sigue más calor, ¿ahora qué hago? Me saco el cuerpo. No puedo, ¿no? En cambio en el frío, me puse 2 chompas, 3 chompas, una frazada, ¿no? Todo guapón, ¿no? Sí, bueno. Y si no tengo una frazada, con 2 frazadas, pero me sigo abrigando, no hay problema. El calor es lo menos soportable. Bueno, las condiciones ambientales de trabajo se refiere a esos aspectos. Y en educación hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso exigen que sean aulas ventiladas, ¿no? Que tengan iluminación natural, porque esto también cansa, aparte que hace daño. ¿Ve? Esto de utilizar la ciencia, la tecnología, es excelente, pero atentamos contra la visión. Imagínense toda la mañana, todo el día viendo esto, que es brilloso y todo lo demás. Dios mío. Y todavía para que se vea mejor apagamos las luces. No. Cuidado a sus niños. Pongan el televisor y el mínimo a 2 metros. A 2 metros, lo más cerca, 2 metros. No permitan que sus niños estén allí, porque están valorando la vista. Cuidado, y hay todavía niños jóvenes, no les entiendo cómo le gozan a la música alto, volumen, bum, 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 bum. Qué matador, qué horrible, pero así es. Esas son condiciones ambientales. Diseño de cargos y tareas, lógicamente. Hay que diseñar nosotros lo que debe hacer tal o cual trabajador y cómo lo debe hacer. En educación conocemos como el manual de organización y funciones. Y las empresas también tienen su manual de funciones. O sea, ¿qué cosa hace la secretaria? ¿Qué cosas debe hacer la secretaria? ¿Qué hace la secretaria de la secretaria? ¿No? ¿O qué hace el servidor número 1? Dice, servidor 1, dice. El personal servicio 1 o el personal servicio 2. ¿Qué hace el personal de guardería 1? ¿Qué hace el personal de guardería 2? Yo cuando tenía dirección me peleaba con los que conocían sus cargos. Pues yo no puedo trabajar de noche. Usted fíjese, el manual de funciones no me corresponde trabajar de noche. Yo soy técnico 2. De noche, técnico 1 me corresponde. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta esas cosas hay, ¿no? ¿Por qué? Por esta situación de diseño de cargos y tareas. Manual de funciones. Bien, pasamos. Bien, ahora, en la administración científica también hay principios. Y los principios son los mismos de los principios de la administración clásica, ¿no? Principio de planeación o planeamiento, el principio de preparación o de organización, principio de control, principio de ejecución, ¿no? Bien. Están con otros nombres parecidos, pero esos son. Ahora, y estos principios se van a cumplir con la división y especialización del trabajo, selección de los empleados, los supervisores deben emplear, dice, para el control del trabajo y asegurar que ellos, ¿no?, cumplan los procedimientos estructurados. Fundamentalmente esto se refiere al manual de funciones. Esto ha calado tanto en la teoría científica de administración que cuando tienen su manual de funciones, cumplen esas funciones y no quieren cumplir otras funciones, a pesar que el cumplir la otra función no es de demasiado desgaste o de demasiada dificultad. A raíz de eso viene esto de controlar empleados y asegurar que ellos sigan los métodos prescritos, o sea, las funciones prescritas. Miren, a eso ha llegado la ciencia de la administración. Bien. Luego los incentivos salariales al trabajador, según Taylor, dice, es la asignación de tarifas de remuneración por unidad producida. Ojo, ¿por qué por unidad producida? Porque el trabajador se va a esmerar en producir más para ganar más. Ejemplo, yo soy constructor y me encargan poner estas placas en el piso. Cada placa, me dicen que por cada placa me van a pagar un solo 50. ¿Qué me conviene? ¿Me conviene poner 100 placas al día o 200? Me conviene poner 200 porque voy a ganar más, ¿verdad? Bien. Y si yo estoy en posibilidad de poner 50 o 10 por hora, saco mi cuenta y digo 10 por hora en 8 horas, 80 placas. A un solo 50 tengo 120 soles. Eso es lo que voy a hacer. Y al dueño no le importa en qué tiempo lo puedes hacer. O al dueño le va a convenir que lo hagas en el menor tiempo porque te va a pagar la misma cantidad, porque yo sé que acá voy a utilizar 500 placas, yo tengo mi presupuesto para 500 placas. ¿Sí? Me conviene que lo haga en un solo día, pero que lo haga bien hecho. ¿Sí? Entonces, yo ya no exijo ya, no. Pero si yo le pago por día, pues no, esto yo lo tengo para hacer en una semana, pero al dueño lo voy a trabajar y lo voy a hacer en 2 semanas. Tengo mi chamba por 2 semanas, lo que tenía mi chamba por 1 semana. Eso es lo que dicen mayormente, es los que como dicen, los que amarran macho para ganar un poco más. Entonces lo que propone Taylor es ese tipo de trabajo, un tipo de trabajo que al final después se va a conocer como al destajo, es decir, tanto produces, tanto te pagan. Bien. Planeación centralizada, se refiere a que debe haber un planeamiento del trabajo de tal forma que el que cumple el trabajo
pueda ser supervisado de acuerdo a ese planeamiento. Es decir, si yo he planeado que esta obra del piso debe estar bien hecho en 8 días, pues no debe pasarse de los 8 días. Que pueda ser menos, pero tampoco tan menos, ¿no? Porque si técnicamente mi técnico me dijo que esto se va a hacer en 8 días bien hecho, y alguien me dice yo te lo hago en 2 días, quiere decir que eso no va a ser, como quien dice, alzás barabás, y no va a ser una buena obra. ¿Sí? Pero si mi técnico me dice que esto se debe hacer en 8 días, pero allá me dice yo te lo hago en 7. Ah, bueno, 7 un día no hay mucha diferencia, ya, me conviene. ¿Sí? A eso se orienta esto de la planeación centralizada. Que sea el técnico el que te diga. No tú, porque tú no eres pues el que conoces todo. Para eso hay los técnicos, para eso hay estudiosos que han dicho o han estudiado para eso, o tienen la experiencia suficiente para realizar ese trabajo. Y es el que tiene que decirte con toda autoridad cómo debe hacerse. Y entonces a eso se refiere la planeación centralizada. Integración del obrero al proceso. Es decir, que el obrero se integre al trabajo porque él quiere hacerlo y tiene la capacidad de hacerlo. No que se integre por obligación. ¿Quién trabaja por obligación más contento que aquel que quiere hacerlo por su propia cuenta? ¿Cuál de los dos produce mejor las cosas? Aquel que le gusta hacerlo, aquel que quiere hacerlo. ¿Sí? Y eso es lo que dice Caio. Dice, aunque la planeación es centralizada, se debe contar con los obreros para que la producción lograda cumpla los estándares de calidad deseables. Es decir, el obrero debe hacer las cosas bien hechas, no al caballazo, no por cumplir, sino porque debe trabajarse tal conforme está planificado y haya satisfacción en hacerlo, y tanto para el propietario como para el obrero. Principios de control. Esto ya lo hemos visto en la teoría científica clásica, en la teoría clásica, en la administración clásica lo hemos visto. Tiene que haber control. Y el control antes, durante y después. Cuidado, en una empresa, incluso ahora en la educación, en algunos aspectos aplicamos el antes, el durante y el después. Por ejemplo, en comunicación, en educación. ¿Qué hacemos cuando el niño va, o le enseñamos al niño a producir un texto? Le enseñamos a pensar en el antes, a planificar. En el antes le hablamos, vamos a suponer que el niño tenga que hacer un cuento. Y entonces, ¿qué hacemos en el antes? Le leemos cuentos, le orientamos cómo son los cuentos, cómo debe escribirse un cuento, etcétera, etcétera. Y luego le decimos, a ver, ahora ustedes van a pensar, o sea, van a planificar, y viene la capacidad de planeación, la capacidad de planificar, planifica su texto. Luego lo textualiza, lo escribe. ¿Sí? Y, o sea, durante la escritura, durante la planeación, tengo que estar supervisando también para ver si está cumpliendo los estándares, las condiciones que están dichas para el desarrollo de esa capacidad. Y una vez que ha escrito, ¿qué hacemos? Viene el después. Después que terminó de escribir, ¿ahora qué le recomendamos? Que lo revise. ¿Sí? Que lo revise. Que reflexione sobre lo que escribió, porque de repente lo que escribió no es lo que él sintió en hacerlo. No es lo que pensaba. ¿No? A ver, recordemos nuestros días de jóvenes enamorados. ¿Quién va a querer escribir una carta al enamoradito o a la enamoradita? ¿No? Entonces, planeamiento. No, yo a mi chica o a mi chico le voy a escribir de esta manera. Ya me empiezo a escribir. Después leo. Mejor escribir. ¿Sí? Y reviso 2 o 3 veces. No, ahora sí. Ahora sí le echo perfume y lo doy bonito y todo, ¿no? En sobrecito y ahora sí. A entregar. Y eso es lo que hacen en la producción de ese texto. ¿No? Antes, estoy pensando, en el momento y después. Y después también, después del después todavía hay, ¿no? Cuando el que ha recibido esa producción, el que ha leído esa producción, a ver, ¿qué tal lo hice, profe? ¿Qué tal escribí? ¿No? El niño no se siente contento hasta que el profesor le diga, uy, qué bien. ¿No? Y ahora una técnica del maestro, en esos casos, aunque esté mal, no decir, oye, está feo esto mal, no. Qué bien lo has hecho, pero ¿sabes qué, Pedrito? Lo harías mejor de esta manera. ¿No? Qué lindo, ¿no? Y el niño dice, ay, sí, pero profe, ahora otra vez lo hago. ¿Sí? Miren cómo han cambiado los tiempos, ¿no? En mi época no. ¿Hacías mal? Venga para acá, la mano. Así no se hace. Ya para corregirse, ¿no? En cambio ahora no. Ha cambiado, los tiempos cambian. Y este principio de control, antes, durante y después, viene ya en el momento de ofrecer al público, ¿no? Nuestro producto, que debe ser de calidad. Nosotros los profesores en educación también decimos, ¿cuál es nuestro producto? Nuestro producto es el alumno, ¿no? El producto del proyecto educativo nacional está planificado al 2021, ¿por qué? Por un simple hecho, colegas, jóvenes. ¿Qué ocurre? A los 7 años, vamos a suponer que el año 2000 empiezo mi educación inicial. 3 años, el año 2000. 3 años de educación inicial, el 2003 estoy terminando, hago mi fiesta de promoción de inicial. Ahora hay fiesta de promoción de inicial también, aunque usted no lo crea. Bien, somos con su ternita yendo a la fiesta, ¿no? Y los papás poniendo como pretexto su fiesta de promoción de mi hijo a chupar, ¿no? Pero ahí es. 3 años, 2003.
Luego vienen 6 años de primaria, y estamos en el 2009. Luego vienen 5 años de secundaria, estamos en el 2014. Y luego 5 años de profesionalización, universidad, instituto, lo que quieras. Y ya tenemos 2019. ¿Y dónde sabemos que ese profesional realmente tiene las capacidades y es buen profesional? Cuando empieza a trabajar, y ya estamos en 20 años. Por eso es que el sistema educativo peruano recién está sacando sus primeras promociones de profesionales, porque hemos empezado en 2000. ¿Ve? Recién. En cambio antes, yo, y estoy seguro acá el profesor, somos somos productos de toda una serie de cambios. Yo cuando empecé a estudiar primaria era presidente Manuel Adodría. Después de Manuel Adodría entra Belaúnde, creo, ¿no? En su primer gobierno, no recuerdo. Pero entra Belaúnde, cambia la educación. Entra Juan Velasco Alvarado, otro cambio del sistema educativo. Entra Bermúdez, otro cambio, Dios mío. Todos los gobernantes querían cambiar la educación a su manera y todo un sistema diferente. Un producto de tantas experiencias. Malos productos o mal producto. Yo, por ejemplo, tengo miedo de escribir, porque a mí, en principio, me enseñaron con letra corrida y Palmer, letra Palmer. Pero luego entra la reforma de Juan Velasco Alvarado, letra script. Para mí era un martirio escribir letra script, Dios mío. ¿Ven? En cambio ahora, al niño y ustedes como profesores tienen que tener cuidado con la escritura del niño, no imponer una sola escritura. Porque entra a la computadora, ¿cuántos tipos de letras hay? ¿Sabe usted? ¿Cuántos tipos de letras hay? Teams, Arial, Calibrí, no sé, ¿no? ¿Sí? Unas que se diferencian de otras abismalmente y otras que ni se nota la diferencia. Y el niño está en ese tipo de comunicación. El periódico trae todo tipo de letras y tiene que entenderlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En ese cambio estamos. Imagínense entonces el control que se tiene que hacer con el producto que nosotros tenemos. Ahora, cada profesor que trabaja, este control también lo aplica. Con las rutas de aprendizaje, por ejemplo, ¿cuál será el control? Cada año, cada ciclo. Los mapas ¿no son profesores? ¿Quiénes son profesores? Levanten el brazo, por favor, porque si no son profesores están disculpados. Pero yo venía a dictar mayormente a profesores, salvo uno que otro. Pero la mayoría son profesores, ¿no? ¿Sí? Y el control de calidad a nivel nacional ahora es a través de los mapas de progreso. ¿Sí? Son estándares que nos da el Ministerio y el IPEVA para el control de calidad. Bien, cuidado, maestros. Bien, el estudio científico de Frederick Taylor nos dice que, consiste fundamentalmente en analizar de manera detallada de los movimientos que realiza el trabajador. Es decir, aquí viene la primera parte y la parte más importante del planteamiento de Taylor, el estudio de tiempos y movimientos. Segundo, medir, dice, como un cronómetro el tiempo exacto que demora cada uno de estos movimientos. Imagínense, no se trata solamente de un reloj simple, hay que cronogramar o cronometrar. ¿Cuántos segundos? Porque hay movimientos que posiblemente duran décimas de segundos o segundos. Elaborar una lista de relación de las herramientas que se emplean. Es decir, miren, cómo la ciencia de administración, según Taylor, para que sea eficiente, para que haya eficiencia en el trabajo, tiene que ser estudiada al máximo, con cronómetro, identificar las herramientas que va a utilizar, identificar qué movimientos hace el trabajador para utilizar una herramienta. Hasta eso se mete la estructuración de la ciencia administrativa en las empresas. ¿Y eso podemos llevarlo al campo educativo? Sí. Yo puedo empezar a estudiar cómo es que el niño toma el plumón para escribir. Por ejemplo, ahora nosotros los profesores utilizamos el plumón de pizarra y utilizamos como si fuera lápiz. Pero cuando usabas tiza, gracias a Dios ya los jóvenes ya no utilizan tiza, ¿qué ocurría si yo agarraba la tiza como lapicero? ¿Qué ocurría? En especial le hacíamos daño a las damas. Empezaba a chillar la tiza, ¿no? Y las damas en especial, había no sé qué, ¿sí? Entonces, para evitar eso, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la tiza de esta manera, que era diferente. Y ahora imagínense, si yo estoy acostumbrado a escribir, a dibujar mis letras de esta manera, el profesor, para que salga la misma letra, tenía que tener otro tipo de movimiento. Miren, hasta en eso hay, para la eficiencia del trabajo, hay estudios que Taylor hizo en todas las empresas y en toda actividad humana. A eso se refiere esta parte. Bien, el aporte de los esposos Hilbert a la administración científica es que ellos perfeccionaron el método de estudio sitio para aumentar la eficiencia. También ellos son los que los que impusieron, diríamos así, los diagramas de flujos. Ustedes conocen que
si yo soy director, el padre de familia y todo usuario que viene, si yo pongo en mi pizarra un flujo de atención de solicitud, voy a saber dónde debo presentar, de ahí a dónde va a pasar y a qué oficina va a ir. O sea, hay todo un flujo de atención de mi expediente que yo voy a hacer para cada caso, ¿sí? Entonces, ¿quién inventó ese flujo, los diagramas de flujo de actividades o de acciones en el trabajo? Los esposos Gil. También ellos desarrollaron un modelo administrativo que consistía, dice, en conservar lo mejor del pasado, organizar el presente y planear el futuro. Es decir, ellos no desechaban todo lo pasado, pero sí conservaban lo mejor y lo demás lo archivaban. Y esto ustedes también deben aprender. En una producción que ustedes tengan, no eliminen los trabajos anteriores, guarden, y ahora con la tecnología archiven por fechas. No lo archiven con el mismo nombre. Es decir, hoy día empezaron a escribir o a plantear un problema de investigación, cualquiera que tengan. Bien, archívenlo. Vamos a suponer que le pongan María 13 de junio. Ya está. Y mañana revisan ustedes ese archivo María y le aumentan algo más. Grábenlo, o regrábenlo, o vuelvan a grabar, pero con otro nombre, ¿no? María 13, 14, 15 de junio. Y guarden los dos. ¿Por qué? Porque ahí también ustedes se hacen un análisis de tiempos, movimientos, eficiencia, se van a dar cuenta que cómo empezó su trabajo de ustedes y cómo está terminando ese trabajo. ¿Qué de cambios ha habido? Y ustedes saben que en un trabajo de investigación ocurre eso. A veces yo planteo una tesis y al final de cuentas no compruebo el 100% de esa tesis, sino 50, 60, 70%. Solo en el Perú, los trabajos de investigación, todas tienen aporte positivo. Es decir, las hipótesis que yo planteé son verdaderas. Solo en el Perú. Pero en otros países no, porque la investigación te puede dar lo contrario. ¿Sí? El hecho es que tú tengas que sustentar los motivos de por qué dio contrario a lo que yo planteé. Ese es el trabajo de investigación. Pero Pedro Alfredo Chiroqui, que es uno de los investigadores aquí en el Perú, de los más renombrados, él dice, solo en el Perú, todas las investigaciones que hacen las universidades son positivas. Todas. O sea, todas las tesis que, ya somos adivinos, creo, ¿no? Todas las tesis que planteamos se cumplen. Las hipótesis que se plantean se cumplen. Solo en el Perú, dice. ¿Qué está pasando? No estamos haciendo propiamente la investigación. Porque ¿qué hacemos? A ver, todos ya somos profesionales. ¿Qué hemos hecho con nuestro trabajo de tesis? ¿Me estaba saliendo mal? Ya, pues, modificar los datos de la estadística para que salga bien. ¿Sí? Y eso no es la investigación. Pero así lo hemos hecho, ya somos profesionales. Nadie nos va a quitar el título. Pero cuidado, para los jóvenes. Ya se viene la acreditación de títulos. Que hay que tener muy en cuenta. Todos nuestros títulos van a servir solamente para 3 años. Al igual que el concurso de directores único. Los que han ganado los concursos solamente son directores por 3 años. Después de 3 años van a tener que volver a concursar para quedarse en el título. O digo, en el cargo. Se encerraron para tener que salir del título, del cargo. Así de simple. Así de simple. Ya están ya los dispositivos. Ya no hay que es permanente ni cosa por el estilo. Bien, también apoyaron que dice, las dos manos deben empezar y terminar el movimiento al mismo tiempo. Es decir, ellos han hecho estudios del movimiento hasta de manos. Y dice que la mano derecha y la mano izquierda deben empezar un trabajo al mismo tiempo y terminarlo al mismo tiempo. Ahí hay mayor producción, dicen. Imagínense. Mira, hasta eso han hecho estudios. Bien. También dice que las dos manos no deben permanecer inactivas al mismo tiempo. Siempre deben estar activas. Bien, excepto, dice, en los periodos de descanso. Lógicamente, para eso es el descanso. No para descansar. Es decir, dejar de utilizar, no solamente las manos. Cuando se refieren a las manos, no solamente propiamente a las manos, porque hay actividades que se hacen de trabajo con los pies. Pero se está refiriendo a las manos. Hay actividades que se hacen con el pensamiento, con la idea, con el conocimiento. ¿Sí? Bien, es decir, hay que dejar de pensar cuando es necesario dejar de pensar. Hay que divertirnos cuando llega su momento de diversión. Eso para todo tiene su momento. Finalmente, esto que les decía en la mañana. Aquí tenemos a Henry Ford. Miren, tanto hicieron el estudio, ¿no? Y que dice, las mejoras sucedieron una tras otra. Antes, dice, cuando se ensamblaba el chasis en un solo lugar, chasis de carros, el tiempo de ensamble se cronometró en 728 horas hombres. 728 horas de trabajo para ensamblar el chasis. Estamos hablando de ensamblar el armazón, ¿no? Chasis, el armazón del carro. Bien. Después de instalar un transportador de banda, o sea, ya no agarramos la primera pieza del chasis, armábamos acá, seguíamos armando, caminábamos, seguíamos armando, ya no, sino una banda donde te ponían el chasis iba caminando por la banda, por la faja, y tú ibas instalando las cosas que tenías que instalar. Dice, el tiempo de ensamblaje se redujo a 93 minutos. Imagínense, 1 hora y media. Bien, el modelo T en 1908 se produjo en 12 horas, 30 minutos. O sea, con el modelo T de Henry Ford, el chasis se armaba en 12 horas, 30 minutos.
12 años después, en 1920, se producía un automóvil por minuto. Imagínense, uno en un minuto. Qué veloz era la producción, ¿no? Bien, luego en 1925 salía un auto de la línea de ensamblaje cada 5 segundos. Dios. Miren, a tanto ha ido el estudio de tiempos, movimientos, que es la base de la administración científica, que se han reducido los tiempos y movimientos para hacer una producción. Pero yo no me creo a 5 segundos, ya es demasiado, ¿no? Tic, tac, tic, tac, ya está un carro. No, me parece. Ay, dibujos, sí. Me parece. Pero lo otro sí, ¿no? En 12 horas, 30 minutos, eso sí ya puedo creer, ¿no? Eso sí ya es creíble. Pero cada 5 segundos, no creo. Pero así están en los datos que he encontrado. Bien, lo mismo. No se ve todo por defecto de la instalación. Bien, también el aporte que tenemos de Henry Ford dice que la disminución de los tiempos de producción mediante el uso eficiente de maquinaria y las materias primas y la distribución acelerada de sus productos es el que da mayor productividad. De igual forma, la reducción de inventarios en proceso, es decir, lo que se hacía anteriormente en la administración clásica era de que cada hecho que se hacía se tenía que inventariar. Y aquí, ¿qué dice? Hay que reducir los inventarios, hay que aumentar la acción. Es decir, hay que reducir la burocracia y hay que aumentar la acción. Es lo que nos dice el aporte de Henry Ford. El aumento de producción debido a la especialización del trabajo y al empleo de la línea de producción. Es decir, una línea de producción se considera como línea de producción, según Henry Ford, a las fajas de producción. Esa es una línea de producción, donde el trabajador no se mueve. Tiene aquí, está sentado, muchos trabajadores van a ver ustedes en el video, de que el trabajador está sentado, está la faja, está caminando, y tú lo único que haces es agarrar, plantar, agarrar, plantar, plantar. O sea, ese es el trabajo. Según Taylor, menor esfuerzo, mayor producción. ¿Sí? Bien, y las empresas japonesas en eso han revolucionado, pero tremendamente. Imagínense que sus trabajadores, cada hora de producción, tienen 10 minutos de relajamiento. Están trabajando, se cumple una hora, automáticamente. En el timbre todo el mundo sale a un espacio que tienen ahí y hacen algunos ejercicios de tai chi, algunas cosas, ¿no? Un relax, ya están contentos, más tranquilos, ya vuelvan a trabajar todo el mundo de nuevo, a seguir adelante. Está estudiado hasta eso. ¿Para qué? Para que el trabajador rinda a su máxima potencialidad. ¿Se dan cuenta? Bien. El salario mínimo por día y hora y jornada máxima laboral es de 8 horas. Ya con Henry Ford, ya en esa época se logra, ¿no?, el tiempo de trabajo mínimo de 8 horas. No trabajar más, ¿no? O máximo, mínimo, dice acá, salario mínimo por día y por hora y una jornada máxima. Claro, una jornada máxima de 8 horas. Luego dice el desarrollo vertical y horizontal de la manufactura. Es decir, hay trabajos que tenían que hacerse desde ya por mando en forma vertical y por coordinación en forma horizontal. Y es la época donde nacen los organigramas, ¿no? Es la época donde nacen los organigramas. ¿Debido a qué? Debido a que la línea de mando es vertical. En un organigrama, ustedes ven los dibujos, los cuadraditos, y ven líneas verticales llenas, eso significa que hay mando. El que está arriba es jefe del que está más abajo. Pero si hay líneas horizontales, tienen el mismo nivel de jerarquía en esa organización. Y ahí hay coordinación. Es decir, en un colegio, director de inicial, director de primaria, director de secundaria, los tres estarán en el mismo nivel con líneas horizontales. Pero habrá una línea vertical que depende del director general, ¿no? Y así irá todo el mando. Bien, también dice líneas propias de crédito para la financiación de los vehículos. Es decir, Henry Ford es el que empieza a establecer, es el que empieza a planificar, organizar y desarrollar toda una serie de acciones, ¿no?, para los créditos financieros. Es que Henry Ford, han visto ustedes con la producción que hace, tanto carro que empieza a producir, ¿ahora qué hago? ¿No? Ya tengo carro y ahora nadie me compra, o me compran pocos, y los que quieren carro, que no tienen dinero, ahora ¿cuál es la solución? Ya pues, entonces ahora, ¿qué hacemos? Hablar con los bancos para que empiecen a dar créditos, a financiar, ¿no? Miren cómo se va prolongando todo, cómo se va ampliando todo el sistema, ¿no?, económico. Es porque yo Henry Ford, desesperado, ya tengo carros para un montón, imagínense, cada 5 segundos un carro. ¿Ahora qué hago con tanto carro? Ahora tengo que darle facilidad para que todo el mundo tenga carro. Ahora hay gran facilidad, inclusive hay una serie de carros, los mejores carros, los carros más baratos son los japoneses, ¿no?, y los chinos, ¿sí? Son carros de lavar, usar y botar, ¿no? Carritos que duran un año y medio y después fuera.
Somos los únicos peruanos que de alguna manera hasta compramos carros usados ya desechados de otros países y los traemos acá y hacemos funcionar como nuevo. Imagínense que hay países donde los carros tienen su fecha de vencimiento, es decir, cumplen sus 3 años de existencia, ya tienen que ir al cementerio de carros, ya, porque si no me contaminan el medio ambiente. Pero los peruanos, ¿qué hacemos? Esos carros que ya están ahí como desechos, los traemos acá y los hacemos funcionar y seguimos adelante, ¿no? Imagínense. Bueno, ahora, Henry Ford también, ¿no?, empieza a expandir las empresas de tal forma que inclusive ya cede acciones a otras empresas. Es decir, se va agrandando. Y juntamente con ese agrandamiento de la empresa vienen los beneficios de los propios trabajadores. O sea, con esta línea, con esta teoría científica de Taylor, avanza el propietario, también avanza el trabajador. Esa es la idea y ese es el trabajo que siempre ha seguido esta línea de la administración científica. Bien, la administración científica ha tenido o tiene críticos, y algunos críticos dicen que esta administración científica ha llegado al mecanicismo. En cierta forma tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque el que hace una sola chamba, se ha vuelto mecánico. Ya ni piensa cómo va a hacerlo, ya no hay creatividad y dale, ¿no? Claro, se está robotizando. Bien, la super especialización del operario. Sí, pues, es que ya no es simplemente una especialización, sino ya es super especialización, hasta durmiendo lo va a hacer, ¿no? A eso se refiere, la super especialización. Son críticas que hacen a la teoría científica de la administración. Por otro lado, dice, produce una visión microscópica del hombre, es decir, al hombre solamente para una sola función, más para otra función ya no, dentro de la empresa. Bien. También dice que hay ausencia de comprobación científica, es decir, no hay avance en la ciencia, sino avance solamente en la técnica. Estudio incompleto de la organización. Sí puede ser en cierta forma. Yo no lo veo como un estudio incompleto de la organización, porque si queremos la máxima producción, tenemos que hacer un estudio de toda la organización, desde el portero hasta el gerente general. Todos tienen que entrar en ese proceso de estudio, de sistematización del trabajo de la empresa, del colegio, de la institución. Pero sin embargo, hay veedores que dicen, no, se restringe demasiado, solo algunos aspectos funcionales de la organización, y hay aspectos que no son funcionales y ahí no se estudian. Eso es lo que dicen los detractores, los críticos de la administración científica. Y por último dicen que es un sistema cerrado. Hasta cierto punto tiene razón, ¿por qué? Porque cada empresa, de acuerdo a su línea de acción, sí, pues tiene que ser cerrada, ¿no? El que produce camisas tiene que hacer todos sus estudios para mejorar la producción de las camisas, ¿no? Van Heusen, por ejemplo, esas famosas camisas Van Heusen, Dios mío, son de tanta calidad que tiene una especialización solamente en eso. Pero que Van Heusen se atreva a hacer blusas, no lo va a hacer bien. ¿Sí? Está cerrada en esa parte, sí, los críticos tienen alguna razón. Bien, preguntas de todo este trabajo de la administración científica. Si no las hay, vamos a ver el video para aclarar mejor nuestro conocimiento, ¿ok? Atentos entonces. Ojalá que funcione, porque ahora sí nadie nos va a ayudar. Ahora, ¿no se escucha? Ahora, ¿cómo soluciona el asunto? A ver, Realmente lo había dejado conectado. siempre lo ha dejado conectado. Está conectado.
¿Ya se fue? Pero vengan. Vamos a hacer una cosa, si se acercan aquí a la mesa para escuchar. Ojalá. Traten de escuchar. Y si no, hacemos una cosa. Me dan sus correos y yo hoy día a la tarde les estoy poniendo sus correos en video. Aunque ya debe estar en su aula virtual, ya debe estar este video. A ver, no tenemos claro. Mediante la administración científica estudiará por qué ocurre este fenómeno de
facultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta a la disciplina y moral de los trabajadores. Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina en ocasiones confusión y conflictos. De lo anterior, podemos concluir que la administración científica es un elemento esencial en toda organización y que ante la competitividad del mercado actual, la empresa que no la posea estará destinada a ser una seguidora y no una líder en el mercado. La administración científica abarca aspectos tan importantes que van desde los más simples a los más complejos de la organización. Se le denomina científica por la racionalización que hace de los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrolla investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del empleado con el fin de optimizar absolutamente todo en una organización y por ende a aumentar la productividad y prosperidad para cada miembro de la organización y por consiguiente la satisfacción para cada cliente. Espero que hayan escuchado, ¿no? Estaba bastante bajito, está bajito, ¿no? La máquina también es muy pequeña. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Al igual que en la administración clásica, tenemos que hacer un resumen de esto, pero no nos han dejado papel anterior. Solución. Por cada dos de ustedes, en una hojita de papel, para pegar también con evidencia de administración clásica. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, dos. Usted solo. ¿Listo? Bien, entonces hacemos un resumen de la teoría científica. Si desean, les sigo poniendo el video. Porque el video está muy claro, ¿sí? Los principios y los elementos no. Los principios. Ya, ahí están. Principio de planeación, planeamiento, principio de preparación o organización también. Esto es, ustedes saben que en cuanto a la organización o administración clásica, hemos visto esto como organización, ¿sí? Planeación, organización, ejecución, control. Aquí estamos viendo principio de planeación, principio de preparación, y en la preparación es igual que en la organización, que dice que hay que seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo a su aptitud, luego distribuir racionalmente las máquinas, los equipos de producción, o sea, la organización. En la administración clásica no dice seleccionar al trabajador, solo disponer racionalmente los equipos, los materiales, o sea, organizar. A eso se refiere organizar. En cambio aquí, además de organizar los elementos, los insumos, que son máquinas, equipos, materiales, etcétera, etcétera, hay que seleccionar al personal que va a trabajar con estos insumos. En sí, viene a ser toda la organización misma, pero teniendo en cuenta esta especialización. Porque el que no es especializado, por muy buen equipo que le des, no va a tener efecto positivo, ¿no? Imagínense, a nosotros los profesores ahora, y si no, pasamos a ver un videito, a ver si lo entendemos. Rapidito. ¿Dónde está? A ver, atentos a este video. A ver qué piensan los maestros.
Eso es lo que va a pasar si no seleccionamos al personal. Creamos equipos modernos. Y eso es lo que sucede ahora con el magisterio en nuestra realidad, en muchos casos, en la mayoría de los casos me atrevería a decir yo. Les están dando, por ejemplo, los emblemáticos, les están dando una computadora para cada estudiante. Hay laboratorios con 40 computadoras. ¿Pero qué están haciendo los maestros? Están haciendo esto, ¿por qué? Antes usaban la pizarra, 2 por 1, 2. Ahora computadora, 2 por 1, 2. ¿Qué está pasando? Esos trabajadores no están pues preparados para manejar la tecnología de punta. ¿Sí o no? Entonces tiene razón, miren, ¿hace cuántos años que ha escrito Taylor esta propuesta? Lo ha escrito en 1903. Ya estamos en 2003, son 111 años que ha sido propuesta y miren, en muchos casos nuestra realidad, ¿no? Y peor, lo que tratamos de educación es una lástima decirlo, pero eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso que nuestra realidad educativa no está ahí. Ahora, gracias a Dios, hay capacitaciones permanentes y todo lo demás. Anteriormente nosotros decíamos, no, queremos capacitación para los profesores. Nos deben capacitar permanentemente y luchamos por eso. Ahora nos dan capacitaciones y no queremos asistir. O si asistimos por cumplir. Captamos toda la modernidad y todo, volvemos a los salones en la misma situación. O sea, ese video que ha sido grabado en Brasil, también ha sido realidad en Brasil, o se seguirá haciendo tal vez. ¿No? Se han dado cuenta que está en portugués. Y es una realidad que nos está diciendo nuestra realidad. ¿Para qué tecnología de punta y todo lo demás si voy a seguir haciendo lo mismo? Y eso es parte de esta parte de la organización que ha planteado Tal. Está claro, creo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahí tienen los principios y ahora sí, por favor, los dejo trabajar si no hay otras cosas que aclarar. Ya, también los tres, ya. Ustedes 3 y ustedes 4 hagan un solo resumen. Y listo, para terminar el trabajo. Tenemos escasamente 30 minutos con toda la exposición, ya digamos, son 5:20. Media horita para ese trabajo. Si hay alguna otra diapositiva o ponemos el video o no se escucha muy bien. Tenemos un concepto de lo que un consenso y lo podemos. O sea, ¿cómo hacer la vida? Más dirigida a la empresa, por parte, no solamente por la empresa, sino también al personal. En eso, basándonos en eso, ha creado todos esos conceptos y principios.
que lo que busca con toda esta implementación es reducir el costo y el uso ya sea de los materiales como las horas, por ejemplo, distribuyendo de la oferta, ya no siendo tan artesanal científicamente en base a un objetivo. Y nosotros vimos un sobre, por ejemplo, cómo trabajaban antes en esta materia. Uno colocaba los equipos de diferentes formas, uno le parecía, pero haciendo un análisis, ya este análisis que yo, cada equipo necesitaba estar en un determinado lugar que tenían una respuesta de un análisis, y de esa manera se reducían tiempos y que eso implicaba costos. En reducir menos tiempo y aumentar la productividad, y eso trae mayores beneficios que también pueden ser mayores beneficios. Esos son estudios de tiempos, labores, y ese tipo de precios. Ese es el problema que encuentra la compañía de este taller. El problema es que hay que eliminar el bajo rendimiento, las causas que determinan el trabajo lento, y las causas están en la parte baja. Y como propuesta de solución a eso, plantea este método. El estudio de tiempo. ¿Revisamos? Sí. Todas las empresas que él visita y sus seguidores se encuentran que todas las empresas eliminan, o sea, cosas que pueden servir, eliminan cosas que pueden servir. Uno. Segundo, otra causa es que los trabajadores realizan acciones muy lento para el desarrollo del trabajo, y tratan de conservar esa lentitud. ¿Por qué? Porque el que produce más o el que trabaja menos gana igual que yo. Por lo tanto, yo hago lo que siempre hago. Y eso trata de eliminar todo eso, trata de cambiar Taylor con un estudio de movimientos. Para que haya una mayor producción. En sí eso está todo la fundamentación de la teoría científica. Y esto entra a tallar en todo estudio de empresa, en todo tipo de empresa. Ya cuando vemos ahora las nuevas corrientes en la próxima sesión vamos a ir dándonos cuenta que cómo trae consigo toda esta ola de la teoría científica, cómo se va llevando en cada uno de los enfoques. Ustedes saben que este curso tiene como título Enfoques de la Gerencia Educativa. Enfoques contemporáneos de la gerencia educativa. Si entendemos la administración no vamos a entender los enfoques. Los enfoques vamos a ver en dos partes, porque desde 1903 hasta la fecha han aparecido una serie de enfoques. Cada década, cada quinquenio se han cambiando los enfoques de la administración y la gerencia educativa. Ya, en alguna parte del video ustedes han escuchado la gerencia, ya habla de gerencia ya, ¿no? Imagínense. Hace más de 50 años estamos hablando ya de gerencia.
Eso lo puede poner en la primera diapositiva. Sí. Ahí. Sí.